Vamos a empezar la presentación de temas hijos en WordPress. Yo soy Jesús Amieiro, podéis seguirme en esa cuenta de Twitter. Ya esta presentación que os voy a mostrar ya la tenéis disponible en un enlace desde esa cuenta. ¿Quién soy? Bueno, soy editor en este portal en Barrapunto. Es un portal dedicado a temas de software libre y libertades digitales. Trabajo como CTO en la empresa Quadralia, en la que nos dedicamos a desarrollos a medida, a desarrollos en WordPress y en Magento. Y ahora mismo estoy lanzando un portal dedicado al desarrollo de temas y de plugins que se llama fontethemes.com. Vale, como la charla va de temas hijos, antes de empezar a ver lo que es un tema hijo, vamos a ver lo que es un tema, ¿vale? Como imagino que todos sabréis aquí, porque sois desarrolladores, un tema simplemente es un elemento que tiene WordPress que nos permite cambiar la apariencia visual de WordPress. Es algo más porque nos permite dar más funcionalidad que solo cambiar la parte visual. Si fuera solo cambiar la parte visual, cambiaríamos los colores, fuentes. Nos permite pues, tener zonas con widgets, tener shortcodes, tener un montón de cosas, ¿vale? Pero quedémonos con ese concepto. Es decir, WordPress ¿en qué se divide? Se divide básicamente en el núcleo, en la instalación base que tenemos cuando instalamos WordPress. Se divide en plugins que nos van a permitir extender la funcionalidad del núcleo. Tiene por otra parte el contenido, las páginas, las entradas que nos permite mostrar la información que se almacena en base de datos sin sistema de archivos. Y tiene la parte de temas, que es lo que estamos viendo, que le permite cambiar la interfaz visual. Un tema básicamente lo que nos permite es unificar toda la presentación que tenemos de WordPress y básicamente están constituidos, pueden tener más elementos, pero básicamente están por archivos PHP, archivos de hojas de estilo, CSS, gráficos, PNG, JPEG, GIF, JavaScript y fuentes. Vale, una vez visto qué significa, qué es un tema, vamos a ver lo que es un tema hijo. Un tema hijo simplemente es la forma que tiene WordPress de extender un tema, es decir, partimos de un tema determinado y vamos a aprovechar todas sus funcionalidades para no tener que reinventar la rueda, ¿vale? No tener que partir desde cero, sino que partir de toda esa funcionalidad que ya nos da un tema previamente hecho y empezar a trabajar a partir de ese elemento. ¿En qué se parece a un tema normal? Bueno, pues se parece en que va a estar en la misma ubicación. Va a tener un directorio propio en la carpeta de temas de WordPress y va a constar del mismo tipo de archivos. Archivos PHP, CSS, gráficos, JavaScript, fuentes, etcétera, etcétera. No tiene por qué tener todo, puede tener solo una parte. La diferencia es que va a hacer uso de los archivos del padre. Es decir, como os acabo de comentar, aquí lo que no se pretende es reinventar la rueda, sino aprovechar todo lo que nos facilita el padre. Por lo tanto, va a utilizar todo lo del padre, excepto cuando le digamos lo contrario. Vale, entonces, ¿cuáles son las principales ventajas que nos hacen decantarnos por utilizar un tema hijo y no partir de un tema normal? Bueno, son fundamentalmente dos, que son una que nos permite la actualización del tema, de un tema que hace un tercero sin tener que romper el tema. Muchas veces, por ejemplo, cuando cogéis un tema, el 2013, 2014, que nos facilita WordPress, si lo empezáis a tocar cuando se lanza una actualización, o no podéis actualizar o rompéis o machacáis las actualizaciones. Con un tema hijo, a partir de ese tema padre, no tendríamos ese problema. Y otro es la velocidad de desarrollo. Como os acabo de comentar, no se trata de reinventar la rueda, sino se trata de partir de algo preexistente y adaptarlo a nuestras necesidades. Obviamente también tiene una serie de desventajas. ¿Cuáles son? Bueno, las principales. El rendimiento. Tiene un peor rendimiento, es muy pequeño, pero tiene un poco peor rendimiento porque tiene que llamar a más archivos. Pues, por ejemplo, tiene que llamar a la hoja de estilo del padre y a su propia hoja de estilos. Tiene que hacer búsquedas en el directorio del padre para las plantillas y en el propio directorio, pero son simplemente una merma de rendimiento muy pequeña. Otra es la curva de aprendizaje del tema padre. Obviamente, si vamos a empezar a desarrollar a partir de un tema padre, tenemos que conocerlo a fondo. Tenemos que conocer su archivo de funciones, zonas de widgets. Cuanto más lo conozcamos, vamos a poder extenderlo de una forma más óptima, ¿vale? Por lo tanto, si cogemos un tema para hacer un tema hijo y no lo conocemos a fondo, estamos cometiendo un error. Y la tercera es la descatalogación del tema padre, es decir, que el desarrollador inicial se canse de seguir sacando actualizaciones a medida que WordPress evoluciona y nos quedemos colgados. Ahí lo que tendremos que optar para evitar este problema es tirar por temas padres o por frameworks que veremos a continuación. No, te voy a acercar un poquito más. Vale.
Vale, como os decía, lo que tendremos que hacer es optar por temas padre o por frameworks bastante asentados en el mercado, de empresas conocidas y que lleven ya un tiempo desarrollando, o si no, lo que tendremos que hacer nosotros es evolucionar ese tema padre, pero directamente como un fork del tema que está parado, el desarrollo. Vale. Antes de nada, lo que tenéis que tener claro es en qué momento tenemos que usar un tema hijo. No en todos los momentos nos interesa desarrollar un tema hijo. ¿Cuándo interesa? Bueno, pues fundamentalmente en dos momentos determinados, que son cuando el tema que queremos desarrollar implica cambios menores respecto al tema padre, es decir, vemos un tema que se adapta bastante bien a nuestros requisitos y con unas mínimas modificaciones podemos crear un nuevo tema, es uno de los casos. Y otro caso es cuando somos principiantes, cuando no tenemos el conocimiento técnico como para poder desarrollar un tema desde cero, porque es un tema complejo que nos lleva, bueno, tenemos que tener un bagaje desde el punto de vista de desarrollo en WordPress pues relativamente grande. Vale. Algo muy importante es la elección del tema padre. Yo lo que os recomendaría, si vais a desarrollar un tema hijo, que primero analicéis los requisitos del tema hijo, si va a ser un blog, si va a ser una página normal, no blog, si vais a necesitar barra lateral a la derecha, izquierda, si vais a necesitar algo en el header, 3 barras de widgets en el footer, todo ese tipo de temas, y a partir de ahí elijamos el mejor tema padre, el que más se adapte a nuestras características, porque de nada vale tener un tema muy bueno como tema padre para un blog, pero no queremos desarrollar un blog, sino que queremos desarrollar una página que tiene que tener un slider frontal a pantalla completa y 4 zonas de widgets en el pie de página, ¿vale? Eso es básico. ¿Qué temas padres tenemos hoy en día en el mercado? Bueno, tenemos por un lado frameworks y por otro lado temas normales. Aquí la línea que los separa es muy delgada, es decir, hay temas que los podemos considerar como frameworks, pero también como temas. Es muy complejo saber catalogarlo en un lado o en otro. Básicamente, ¿cómo catalogaría un tema padre como framework o como tema? Bueno, pues es sencillo. Los frameworks habitualmente nos dan muchísima funcionalidad, muchísimas zonas para que nosotros podamos realizar hacking en nuestro tema hijo, pero nos dan poco estilo. Son temas habitualmente blancos o con muy poco estilo, simplemente traen los estilos de reseteo de CSS y están pensados para que nosotros desarrollemos nuestro propio estilo, pero la funcionalidad es muy grande. Ejemplos que tenemos en el mercado: Pagelines, Hybrid, Genesis, Thematic. Algunos son de pago, otros son gratuitos, pero bueno, los de pago andarán por 100 y algo euros. Y después, en contrapartida, los temas nos dan una funcionalidad limitada, es la funcionalidad que tiene. Pues, por ejemplo, imaginaros que pilláis el tema 2014 y queréis hacer desarrollo sobre ese tema, un tema hijo, pues esa funcionalidad es la que tiene, pero sí que nos van a dar muchísimo más estilo que nosotros con pequeñas variaciones podemos adaptar al tema que queremos. ¿Vale? Estos son ejemplos, por ejemplo, de temas, claramente temas, no frameworks, pues por ejemplo 2014, 2013 o el tema cuarto de un desarrollador australiano. Vale, una vez vista la introducción vamos a ver cómo se crean. Como todos sabréis, para crear un tema normal lo único que tenemos que tener es una hoja de estilos y un archivo index.php. Habitualmente cuando veis un tema tenemos muchísimos más archivos de estilo, sobre todo PHP, plantillas, un montón de elementos a mayores, pero estos son los dos únicos elementos que necesitamos. Para un tema hijo solo necesitamos un elemento y yo tengo visto unos cuantos temas desarrollados simplemente solo cambiando estilos. Metéis en un directorio propio para este tema hijo, en el directorio de temas, la hoja de estilos y empezamos a trabajar a partir de esa hoja. La definición es idéntica a una hoja de estilos habitual: el nombre del tema, la dirección, el nombre del autor, su dirección, descripción, licencia, etcétera, etcétera, pero se diferencia en que incluye a mayores 2 líneas. Bueno, una obligatoria y otra opcional. La primera, si os fijáis, la que pone template. Ahí veis que pone template 2.quark. Eso le está indicando que este tema es hijo de un tema padre que se llama Quark. Es el nombre que tiene que tener el directorio, donde va en el directorio de temas, para que WordPress vaya a buscar en ese directorio el tema padre. Y el test domain simplemente se utiliza el nombre del dominio de texto para traducciones, ¿vale? Si queremos tener traducciones propias en el tema hijo. Queremos extender las traducciones del tema padre. Vale. Una vez que tenemos toda esta cabecera definida, como os acabo de comentar, lo que hacen todos estos archivos es sobreescribir todo el tema padre. Ahora mismo tendríamos
una hoja de estilo simplemente con esta cabecera, con los comentarios, pero en blanco. Acabamos de sobreescribir el tema padre, por lo tanto tenemos una hoja de estilo vacía y la hoja del tema padre no la está pillando. ¿Qué tendríamos? Pues tendríamos un WordPress ahora mismo sin estilo limpio, ¿vale? Simplemente el que nos aplique el navegador por defecto. Lo primero que tenemos que hacer es realizar la importación en esta hoja de estilos de la hoja de estilo del tema padre. Pues directamente con una directiva import URL, veis que hace referencia al directorio donde está el tema padre y a la hoja de estilo del tema padre, ¿vale? De esta forma, lo que estamos extrayendo a nuestra hoja de estilos, a nuestro tema, la hoja de estilos del tema padre. Y a partir de aquí, bueno, en este momento solo tendríamos un tema igual al tema padre. ¿Por qué? Porque el único archivo que tengo es un archivo de estilo donde me estoy trayendo la hoja del tema padre, la hoja de estilo del tema padre. A partir de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a empezar a editar la hoja de estilo del tema hijo para poder evolucionar mi tema y que se diferencie desde el punto de vista del estilo cada vez más del tema padre. A mayores, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer un montón de elementos, pero fundamentalmente son los archivos de tema. Imaginaros, por ejemplo, que quiero introducir en el footer un copyright que el tema padre no tiene. Pues lo que haré directamente será coger la plantilla footer PHP del tema padre, la copio a mi directorio del tema hijo y ahí empiezo a hacer las modificaciones. Fijaros que aquí ya hay una primera divergencia, es decir, tengo un footer en el tema padre y un footer en el tema hijo. ¿Qué va a pasar aquí? Va a pasar que si en algún momento el tema padre se actualiza en esa plantilla, tengo que poder integrar esos cambios en el tema hijo. Aquí os puede ayudar bastante las herramientas de control de código, como pueden ser Git. Yo os recomendaría hacer todo este desarrollo y todos los pasos que vayáis haciendo punto a punto con una herramienta de control de versiones como puede ser Git. Vale. Otro elemento que tenéis que tener en cuenta son las ubicaciones del tema. Habitualmente, para obtener el directorio o en el servidor o la URL donde está la plantilla, utilizamos las funciones getTemplateDirectory y getTemplateDirectory URI. Esto no nos vale para un tema hijo, porque si lo utilizamos nos va a dar o el directorio o la URI del tema padre, ¿vale? Lo que tenemos que utilizar es getStylesheetDirectory y getStylesheetDirectory URI, para que nos dé la ruta de la hoja de estilo del tema hijo y a partir de ahí podamos construir, pues, por ejemplo, una referencia a una imagen que está en barra images barra logo PNG, por ejemplo. Y otro elemento importante que funciona de forma diferente al resto de archivos es el archivo de functions. Como os acabo de comentar, los archivos aquí se sobrescriben, es decir, tiene más peso lo que hay en el tema hijo que lo que hay en el tema padre. Sin embargo, en el functions no funciona de esta forma. ¿Por qué? Porque si creamos un functions vacío, si funciona de esta forma, nos cargamos toda la funcionalidad que nos facilita el tema padre y tenemos una funcionalidad vacía. Entonces, lo que hace WordPress es las mezcla. ¿Cómo las mezcla? Primero carga la funcionalidad del tema hijo y a posteriori carga la funcionalidad del tema padre. Esto nos puede llevar a problemas. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, un problema típico es que tengamos la función definida en los dos archivos de funciones, ¿vale? Para evitar esto, habitualmente los temas que están pensados para desarrollar temas hijos a partir de ellos utilizan esta comprobación. Comprueba que la función exista, por ejemplo aquí, una función de setup, y si existe ya no la invoca. Vale, esto, si por ejemplo abrís el 2014, lo tiene en varios sitios. Comprueba que esa función no esté definida en el archivo de functions del tema hijo porque se ha cargado previamente y si no la tiene, la carga. Si la tiene, ya no la carga. Otra forma de hacerlo, otra forma de hacer esto, de evitar colisiones, es en los hooks. Fijaros lo que nos puede pasar en un hook. En un hook nos puede pasar que tengamos una llamada a un hook desde las funciones padre y desde las funciones hijo. Nos pueden entrar en colisión porque primero se ejecuta la del tema hijo y después se ejecuta la del tema padre y por lo tanto todo el cambio que acabamos de hacer no tiene efecto ninguno, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, pues tenemos que añadir una acción, veis en la pantalla que es add action, ¿en qué hook? En el hook after setup time. Este hook se va a ejecutar una vez que están cargados los temas, es decir, los dos archivos de funciones se han cargado, pero todavía no se ha cargado la página. Y lo que tenemos que hacer es llamar a una función. En esa función lo que vamos a hacer es borrar el filtro del tema padre y cargar un filtro del tema hijo. O podemos hacer lo mismo con acciones, ¿vale? Esta es la forma que tenemos de, antes de que se cargue la página, borrar los filtros o las acciones del tema padre para que las del tema hijo puedan sobreescribirlo sin entrar en problemas en ese mismo hook.
¿vale? Aquí ves, por ejemplo, es un ejemplo de un tema que desarrollé yo, un tema hijo, para cambiar el título. En este caso, el tema padre, que se llama Quark, sobrescribe el título de WordPress, el título que trae por defecto, las funcionalidades de título que trae por defecto WordPress. Entonces, aquí básicamente lo que hago es añado una acción en el hook after setup time que le llamo cambio title. Y en esa función que se llama cambio title, lo que hago es borro con el filtro, con la llamada la función remove filter, en el hook WP title, borro el filtro Quark WP title. Y lo que hago es añado un filtro propio que le llamo error 500 WP title. Y lo que hago, tengo que tener esa propia función error 500 WP title. Y lo que hago, pues, como podéis ver ahí, es añadirle a mayores una coletilla de copyright, Design by Fontaines. ¿Vale? Esta sería la forma, pues, por ejemplo, que puedo sobreescribir una funcionalidad que se ejecuta en un hook determinado de otro tema. Y ya para finalizar, lo que vamos a ver es cómo se internacionaliza un tema. Imaginaros que este tema hijo lo quiero internacionalizar, es decir, hay una serie de cadenas, pues vamos a poner, por ejemplo, la cadena de copyright que no está en el tema padre y la quiero incluir en el tema hijo. Todas las cadenas por defecto lo que van a cargarse es de las traducciones del tema padre. Pero si necesito esas cadenas a mayores, lo que voy a hacer es incluirlas en mi código, las funciones doble guión bajo, el texto a traducir y el dominio de texto, que es lo que veíamos en la declaración de la CSS, la última línea de la declaración de la CSS, bueno, la función doble guión bajo o la función guión bajo E, dependiendo si queremos que nos devuelva la cadena o que nos haga el eco por pantalla. Eso lo meteré en los sitios donde quiera mostrarlo. Lo siguiente que tendré que hacer es elaborar mi archivo MO. Primero tendré que hacer una plantilla, un archivo POT, crear el archivo PO y a partir de ahí compilarlo para generar el archivo MO, como una traducción normal de cualquier tema de WordPress. Colocarlo en el directorio lenguajes de mi tema hijo. Veis, por ejemplo, que esta sería la traducción en español de España. Tengo también siempre que tener en la configuración cargado, obviamente, que el lenguaje por defecto sea español de España. Y ya lo único que me faltaría en el archivo de funciones es realizar la carga de estos elementos. ¿Cómo lo hago? Lo hago con la función load_childTemp_testDomain. Fijaros, por ejemplo, en un caso práctico, ¿cómo lo haría? Añadiría una acción en el mismo hook que vimos previamente para poder sobreescribir acciones o filtros del tema padre, en el mismo hook, en after setup time, porque ya tengo cargado los dos archivos de funciones, pero todavía no he inicializado la carga de la página. Y lo que tengo, bueno, en ese hook lo que hago es llamar a la función error 500 setup. Y veis que en esa función error 500 setup lo que hago es una carga de load_childTestDomain, cargo ese archivo de traducción en el domain error 500, que lo había definido previamente en la cabecera de la CSS, y lo que le digo con getStyleSheetDirectory.languages es donde tiene que ir buscar el archivo mío de traducción. Bueno, ya para finalizar, ya lo dejé caer por medio de la presentación, pero sí recomendaros utilizar Git. Hasta que no lo utilicéis no veréis la potencia que tiene de desarrollo y lo que vais a avanzar, las mejoras que vais a tener en vuestro trabajo día a día. Pues, por ejemplo, es algo muy típico, que cogéis la plantilla footer, el tema padre, en ese momento congeláis ese punto. Y a posteriori, si en ese tema padre hay modificaciones, en cualquier momento podéis ver las modificaciones que ha implementado desde que vosotros habéis, en el tema padre se ha implementado, desde que vosotros habéis pillado ese footer desde el tema padre. Entonces podéis ver las diferencias y de una forma muy sencilla incorporarlas a vuestro tema hijo. ¿Vale? Esta es una de las características para temas hijos. Pero ya os digo, si no lo estáis utilizando, estáis tardando. ¿Vale? Hasta aquí mi presentación. Como os comenté, tenéis esta misma presentación en mi blog personal, jesusamiero.com. Cualquier pregunta, ahora mismo. O a posteriori, obviamente, en el café. ¿Sí? Perdona, comentabas que
que los temas hijos los utilizabas principalmente o que los recomendabas utilizar para principiantes o para cambios menores. Sí. Yo la verdad es que los utilizo mucho y me gustan mucho, pero yo personalmente los utilizo siempre, porque creo que sobre todo cualquier tema de pago que luego se pueden actualizar y tal, pues si no me lo puede romper. No sé exactamente por qué comentabas lo de principiantes como todo, o quizá es que lo hago mal y no debería. No, vamos a ver, donde está el límite es muy sutil. Es decir, si tienes un tema que tienes que hacer un montón de hacking sobre el tema padre para lograr un tema hijo adecuado a tus características, pues a lo mejor entras en el momento de plantearte desarrollar un tema base para tu desarrollo día a día. Es decir, eso es un poco a elección propia. Pero yo, si tuviera que utilizar un tema que tengo que hacer un montón de desarrollo para llegar a algo final, pues posiblemente me planteara hacer el desarrollo del tema desde cero o hacer un fork de un tema, pues por ejemplo el tema underscores de Automatic, por decir un tema, ¿vale? Pero eso, obviamente, tienes razón, es a gusto del consumidor. Es decir, lo que tienes que buscar es que estés tú cómodo. Si, por ejemplo, utilizas un tema, vamos a ver. Por ejemplo, el Génesis, ¿no? Que te permite, tiene un montón de funcionalidad. Es un tema de pago que lleva un montón de tiempo en el mercado. Si tú confías en que ese tema no va a desaparecer del mercado, ese freno no va a desaparecer del mercado, y si confías en ello, si ves que se adapta a tu día a día, pues tira por ahí. ¿Vale? Es decir, no hay nada absoluto. Lo que sí no recomendaría nunca para un principiante, meterse en el desarrollo de un tema desde cero, porque hay un montón de elementos, pues por ejemplo, rastreo de CSS, temas de configuraciones de seguridad que no va a tener ni idea y puede que saque un tema malo, inseguro, que rompa. ¿Vale? Pero obviamente es todo muy sutil, la diferencia es muy sutil y es mucha elección del propio desarrollador. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Saben todo ya. Lo saben todo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu colaboración. Yo creo que se merece un pequeño aplauso.